Y Ricardo, cuéntanos, ¿tienes tu máquina láser o, o cómo es la cuestión? Tengo disponible una máquina láser, pero no la he ocupado. Y claro, esa es la idea, Ramiro, que vi tu charla y dije, voy a ver, a lo mejor por aquí hay luces para sacar provecho. Ya, ¿y cuál es la razón por la que no la estás usando? Falta de tiempo, Ramiro, paso muy ocupado. Ah, ya. ¿Te dedicas a algo, tienes algún empleo o tienes un negocio propio? Diría que las dos cosas, Ramiro, en esta época creo que a todos nos toca estar metidos en todo. Así es, eso es verdad. ¿Tú Nosotros, eres docente, Ramiro? no, bueno, yo trabajo en la cuestión de marketing en alta tecnología en la empresa que estamos haciendo acá. Entonces, trabajo en la cuestión de marketing y ventas. Tenemos un técnico, un experto que es el de las máquinas láser, sino que está haciendo servicio técnico por todo el país y se suponía que él llegaba, pero no alcanzó a llegar, así que ojalá se pueda incorporar en un ratito. Entonces, yo estoy a cargo de esta reunión por ahora. No es que desconozca del tema, porque ya trabajo algunos años con las máquinas láser. No, también me ha tocado la cuestión de producción, entonces sí sé de lo que se trata. Y bueno, por ahora más que nada, como digo, hago la cuestión de las ventas y esas cuestiones he estado un poco ocupado últimamente y así te entiendo, porque cuando uno se trabaja, digamos, o se tiene un empleo o se tiene un negocio propio, pues no hay tiempo para hacer muchas cosas. Y a veces tenemos las oportunidades o posibilidades de hacer algo, pero el tiempo es el que no nos permite. Ramiro, y en Ibarra, ¿cómo se llama tu empresa? Alta tecnología. No sé si has escuchado tal vez. No, no. Intento involucrarme en el mundo, por eso te consultaba. Ya. Nuestra empresa se llama Alta Tecnología. Las máquinas sí las tenemos en Quito también, las distribuimos a nivel nacional. Como te decía, tenemos un técnico. También acá en Ibarra damos servicio de corte, grabado láser, tenemos un router, algo de sublimación. Entonces, todas esas cuestiones hacemos y conocemos. Entonces, por eso es que nos hemos puesto en este tiempo a ver si hay más personas también que necesitan la ayuda, que muchas veces las máquinas son, eh, digamos, son sencillas de utilizar, sino que a veces sí hace falta un poquito de conocimiento. Entonces, esa es la idea, de ayudarles a las demás personas a que también puedan manejar o aprender con sus máquinas láser. Nos ha tocado dar cursos, damos cursos también, tenemos cursos de corte grabado láser grabados, damos asesoría online a veces a personas que no saben, y entonces a eso nos dedicamos. ¿Sí? Casi no se escucha. ¿No se escucha? Casi no. A ver, ¿qué será? Yo te escucho fuerte y claro, tal vez sea el parlante del compañero Luis, Sí, eso puede ser. el volumen. Sí, Voy a porque yo, checar. Gracias. yo también escucho fuerte, claro. Listo. Entonces, antes estábamos dedicados a la cuestión de los regalos personalizados con las máquinas láser, que teníamos una pequeña acá, sino que justo nos vino esta de la crisis, de la emergencia, entonces tocó buscar otros lados y ahora, bueno, a veces las cosas malas vienen para bien, ¿no? Y nos hemos abierto un poco de campos, ahora estamos trabajando más que nada en la cuestión de servicio o vendiendo productos como mayoristas, entonces a veces también esos cambios hacen bien, pero siempre hemos tenido la cuestión de también, como empezamos como emprendedores, entonces la idea también es ayudarles a otras personas a que puedan empezar con sus negocios. Listo. A ver, ¿cuántas personas tenemos? Tenemos como 10 personas. ¿Alguien más? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna duda antes de empezar o algún tema sobre el que les gustaría tratar? Por ejemplo, alguien dice, tengo una máquina y no sé cómo usarla. Luis tiene el micrófono encendido. Cuéntenos cuál es su situación. ¿Tiene una máquina? ¿Está por comprarse? Quiero comprar uno. Ya. Tal vez ya ha visto alguna máquina o tiene una idea de un negocio más o menos, tal vez para de alguna forma orientarle la máquina que le convendría.
Pues he estado checando, ¿no? He estado en varios grupos de Facebook y también por cuestión de presupuesto. Una máquina aproximadamente de 60 por 40 del área de trabajo. Quiero manejar llaveros y cosas chicas, no, no cosas tan grandes de MDF y acrílico. Claro, para cosas pequeñas sí es una excelente máquina. Lo que habría que ver es, como dice, el presupuesto. Entonces, para ese presupuesto sí existen. ¿En qué país estás? Porque no estás en Ecuador, ¿verdad? No, México. En México, ya, ¿no? Desconozco de los precios de allá, pero lo que podrías buscar es una máquina de esas características con un tubo de 50, 60 watts. Si es posible con un controlador Ruida o robusto, que son diferentes a los controladores nano que vienen en las máquinas que utilizan core láser. Son un poco complicadas, bueno, no digamos complicadas, sino que de alguna forma te tienes que utilizar más tiempo en trabajar porque debes hacer doble trabajo. Si vas a cortar y grabar, por ejemplo, debes mandar cada una de las primero cortar o primero grabar y luego cortar, mientras en un controlador Ruida lo haces directamente, mandas una sola orden a la máquina y hace los dos o tres trabajos de una vez. Entonces, eso es un poco, eso es lo conveniente. Entonces, tendrías que asesorarte con una empresa que te venda una máquina, si es posible, con una garantía, que te dé la garantía del tubo más que nada, que es la cuestión o la parte un poco más delicada de las máquinas. Si es posible que te deje, si no tienes el conocimiento, que te dejen instalando, que te dejen probando, que te dejen calibrando los espejos. Porque, bueno, acá eso es lo que hacemos nosotros en este caso. Cuando vendemos una máquina, pues le dejamos instalando, le capacitamos a la persona, a las personas que van a utilizarla, para que no haya ningún problema. Y la garantía del tubo debe venir por lo menos para un año, porque esa es una cuestión un poco sensible. No, generalmente no pasa nada, pero siempre hay que tener un poco de cuidado cuando, por ejemplo, cuando importas una máquina, entonces no sabes cómo le van a tratar en el camino, puede llegar con un tubo dañado o trizado, entonces eso es un poco lo que tienes que ir viendo más o menos cuando vas a comprar una máquina. Bueno, entonces, ¿alguien ya tiene su máquina trabajando tal vez de las personas que están acá? Alguien ya es un experto en máquinas láser que ya trabaja varios años, o si no empezaríamos desde la parte básica. Bueno, como hay algunas personas que están por empezar, entonces una de las ventajas de los negocios de corte y grabado láser es que tenemos bastante campo en el que podríamos trabajar. Podemos hacer, primero prestar servicio, que es creo que una de las actividades a las que la mayoría de las personas que tenemos máquinas láser nos dedicamos a prestar servicio, porque hay mucha gente que necesita maquetas, necesita trabajos, necesita cortes, necesita acrílico, MDF, entonces todas esas cuestiones es una de las, creo que de las primeras, bueno, no es de los mayores ingresos, no, pero una de las cosas que sí podríamos ver si estamos en un lugar en donde no haya ese servicio, entonces podríamos optar por esa parte. Podríamos dedicarnos a la cuestión de personalización, que es otro rubro que bastantes personas también están empezando o han hecho esa cuestión de personalización. Con una máquina láser podemos hacer tranquilamente cuadernos, cuadros, llaveros, venderlos al por mayor, cajas de vino. Es una de las cosas que más hacemos nosotros. En este caso, vendemos las cajas para las personas que hacen regalos, por ejemplo, para el día de generalmente el Día del Padre, el Día de la Madre son los días en los que se vende bastante estos productos al por mayor. Otra de las cosas que alguna vez también tenemos o hacemos son las lámparas de acrílico con una base LED. Esas son uno de los productos que a la gente le gusta en el caso de que nos dediquemos a la personalización, especialmente de los regalos. Les podemos dar también un toque diferente, por ejemplo, a otro tipo de productos. Hay personas que se dedican a la sublimación, por ejemplo. Nosotros también tenemos sublimación, entonces a los jarritos que sublimamos les hacemos una cajita de MDF. En la caja podemos poner
una frase, una dedicatoria, entonces ya no es un regalo común y corriente, sino que ya le damos un toque diferente a lo que le estamos ofreciendo al cliente. Otra de las cuestiones, hay personas que se dedican tal vez a la publicidad gráfica, a las gigantografías, a las letras en 3D, entonces es una aplicación que se le da bastante a las máquinas láser. Entonces, por ahí, digamos, es lo que la mayoría de las personas que se dedican, que han comprado máquinas láser lo hacen, pero las máquinas no trabajan solamente en ese tipo de productos. Por ejemplo, lo que más se utiliza es el MDF y acrílico. Yo estoy en una zona de acá de Ecuador, en donde cerca hay una ciudad que se llama Cotacachi, donde se trabaja bastante con el cuero, y es uno de los usos que también le están dando a las máquinas láser. Cortar el cuero para la elaboración de artículos, de carteras, de chompas, bueno, en las chompas no tanto, sería más que nada grabados en las billeteras, entonces le da un acabado diferente y llamativo también a los productos, entonces son una de las ideas o de las cosas que podríamos hacer con las máquinas láser. Otra es el vinil textil, por ejemplo. Hay muchas personas que hacen ropa, entonces utilizan las máquinas láser. Una para cortar la tela y también para cortar el vinil, para las cosas que se hacen ahí. Una aplicación que se estaba haciendo bastante, o se hizo bastante popular con esta cuestión de la pandemia fue el cortar PET. Claro, el PET, que sí se puede cortar, porque hay otro tipo de materiales como el acetato que no es recomendable cortar en las máquinas láser, ya que causa daños al equipo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si cortamos PET, no hay ningún problema. Otra de las aplicaciones y que queda excelente es el grabado en vidrio. Bueno, cortar no cortan generalmente las máquinas láser el vidrio, pero sí pueden hacer grabados. Grabados en vidrio plano y también en copas o en vasos que son circulares en este caso. Entonces, los acabados quedan muy bonitos. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna idea, si alguien ya trabaja en esas cuestiones, nos puede también dar cualquier sugerencia, cualquier idea, si es que han hecho o han trabajado, cómo les ha ido con esas cuestiones. Lo ideal no es también abarcar demasiados productos, digamos, voy a comprar una máquina láser o tengo una máquina láser y voy a hacer de todo. Lo ideal sería centrarme en unos 2, 3 productos, 4, 5, no sé, los que podamos abarcar, que sean los más vendidos. Hay personas que tienen una página web o un catálogo muy amplio de productos, pero a veces es complicado porque a veces para producir uno solo hay que hacer un diseño, hay que hacer, especialmente en la cuestión de personalización, hay que hacer un diseño para cada producto, entonces sí es un poco complicado. Lo ideal sería centrarse en 2, 3 productos, como les decía, que sean los más vendidos, los que sean más fáciles de diseñar, los que ya tengan los diseños. O si, por ejemplo, me están pidiendo mis clientes diseños demasiado elaborados, entonces lo ideal no es tanto ponerse a diseñar, sino que podemos adquirir un pack de vectores que, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un pack de alrededor de 25,000 vectores. Entonces ahí podemos ya ir escogiendo diseños o productos que podamos fabricar sin la necesidad de estar diseñando demasiado. Porque en la cuestión de las máquinas láser, el problema no es en sí la máquina láser, el manejo de la máquina láser. El problema o la parte que más tiempo nos lleva es el diseño. Entonces, la idea es que cuando tengamos una máquina láser no desperdiciemos demasiado tiempo tal vez en el diseño, sino que hagamos tal vez diseños ya establecidos o diseños que podamos conseguirlos fácilmente para entregar a los clientes. Digamos, en esa parte tengo algo de experiencia, porque cuando nosotros empezamos, hace algunos años, con la cuestión de los regalos personalizados, la idea era que el cliente nos pedía y nosotros le diseñábamos y le hacíamos. Pero eso nos quitaba demasiado tiempo, era demasiado trabajo en diseño para lo que se cobraba. Entonces, de eso decidimos optar por otro tipo de negocios. Entonces, eso les decía hace rato, que a veces compramos una máquina láser y terminamos trabajando en otras cuestiones, no porque no sean rentables, sino que, digamos, siempre uno quiere buscar la facilidad para realizar nuestro trabajo. Ya. Por ejemplo, si alguien no tiene tal vez la idea de qué es lo que se necesita para empezar con una máquina láser,
Los principales elementos son la máquina, ¿no es cierto? La máquina la podemos adquirir, creo que en todos los países la venden, existen distribuidores, como les decía, sí hay que tomar en cuenta a veces las garantías que nos ofrece la empresa que nos vende, que nos deje instalando, que nos deje calibrando, que nos deje, si es posible, dando una altura de corte, dando unas velocidades y potencias, especialmente en los materiales que más se usan. Después ya podemos ir haciendo pruebas y viendo cuáles son las potencias para otro tipo de materiales. Pero nos deberían dejar por lo menos calibrando los espejos y entregándonos, por ejemplo, si compramos una máquina, pues un chiller o un enfriador, que es de la cuestión con la que enfriamos la máquina, un chiller que sea adecuado, por ejemplo, en la costa, donde hay demasiado calor, entonces los chillers muy pequeños, por ejemplo, el chiller 3000, para cierto tipo de máquinas no es conveniente porque se recalientan. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta cuando vayamos a comprar una máquina. Que tenga un controlador bastante robusto, que le dejen instalando los programas, que los programas necesarios generalmente son Corel o Illustrator, de acuerdo a que se acoplen, de acuerdo a que manejen, y RDWorks, que es o Corel Láser, de acuerdo al controlador que ustedes tengan. Como les decía, la parte más difícil es la si es que desconocemos o si es que recién vamos a empezar y no tenemos ningún conocimiento, un poco es difícil la cuestión del diseño, pero unos 2, 3 días, una semana en Corel o en Illustrator, porque son programas, para empezar, son programas fáciles de aprender. Si ya queremos hacer cosas demasiado tal vez complicadas, entonces podríamos buscar aprender un poco más o buscar una persona que nos dé haciendo, pero para cuestiones básicas del manejo de una máquina láser, en unos 2, 3 días, Corel se lo domina bastante a la perfección. Bueno, no a la perfección, pero se lo domina bastante, ¿no? Necesitamos también que la máquina láser tenga una buena conexión, entonces eso hay que tener en cuenta cuando vayamos a instalar, que tenga un lugar donde se pueda sacar el tubo de ventilación, porque generalmente vienen con un sistema de extracción de humo, porque sí genera un poco de humo en el corte, especialmente en MDF, en cartón, en papel, genera un poco de humo, entonces ese humo es necesario que exista un sistema de extracción, que generalmente las máquinas ya vienen incluido ese sistema, entonces la cuestión sería instalarlo. Los precios de las máquinas láser, por ejemplo, eso sería de acuerdo a la necesidad que vayamos o que el negocio que estemos proyectando. Si mi idea es tener un negocio, no sé, donde voy a fabricar cajas, tendría que ver el tamaño de las cajas que voy a hacer, por ejemplo. Entonces ahí si me conviene una máquina de 50 por 70. 50 por 70 es digamos, las dimensiones que la máquina va a cortar, por ejemplo, de una plancha de MDF. Si no, tal vez un poco más grande, una de 60 por 90, o si voy a hacer cuestiones pequeñas, como nos decía nuestro amigo Luis, llaveros, cosas así, entonces una de 30 por 50 estaría bien, una de 40 por 40. Todo eso dependería de acuerdo a lo que, como digo, de acuerdo a cómo estén proyectando su negocio. Lo ideal sería que sí se proyecten un poquito más allá de lo que van a realizar, porque generalmente las máquinas con el tiempo terminan quedando pequeñas las superficies de corte, porque eso también nos pasó a nosotros. Teníamos al principio una de 50 por 70 y nos quedaba pequeña para cierto tipo de trabajos. Entonces, ahí fue cuando decidimos incorporar una máquina un poco más grande. No sé si lo pueden ver, justo la tengo atrás mío. Esa es de 60 por 90 con un tubo de 100. Entonces ahí podemos comprar ya materiales un poco más gruesos y también una superficie más grande y a un poco más de velocidad que la de 50 por 70. Esa tenía un tubo de 80, entonces esta tiene un tubo un poco más potente de 100. Entonces eso nos da un poco más de velocidad y nos facilita el trabajo también, porque podemos hacer, en este caso, si hacemos cajas, por ejemplo, dejamos que la máquina esté cortando y nosotros nos podemos a pegar las cajas, por ejemplo. Pero a veces el pegar es fácil y la máquina, tenemos que esperar a la máquina porque es bastante lenta. Entonces, esas cosas hay que ir viendo. Por eso tendríamos que ir
más o menos de acuerdo a lo que nos proyectemos trabajar, entonces de acuerdo a eso adquirimos la máquina o también, claro, depende de nuestro presupuesto, ¿no? Pero si el presupuesto podemos extenderlo un poco más, pues la idea sería que compremos una máquina que nos vaya a servir para un buen tiempo y para hacer todo tipo de trabajos, porque, como les decía, las máquinas láser nos dan una amplia gama de productos y de aplicaciones que podemos realizar con ellas. Hay que tener en cuenta también cuando vayamos a ya tener nuestra máquina, cómo darle los precios, por ejemplo, a nuestros clientes. No vamos a tomar en cuenta solamente, digamos, en este caso, el material, ya que, como habíamos hablado, implica diseño. El diseño es bastante tiempo que nos quita. Si estamos haciendo, por ejemplo, un producto nuevo y tengo que diseñar, eso debería pasarlo al cliente. Ese sería el tiempo de creación del producto, en este caso, de idear el producto. De ahí sería el coste de los materiales, el coste del tiempo de máquina y la mano de obra que estoy utilizando. Por ejemplo, si tengo que armar un producto, sea una caja, un portarretratos, si tengo que armar un llavero, entonces todo ese tiempo debería pasarlo al consumidor final. Claro, tampoco deberíamos exagerarnos. Otra de las cosas que debemos hacer para poner los precios a nuestros productos son, por ejemplo, fijarnos en los precios de la competencia. Generalmente las empresas grandes tienen ya sus páginas web o sus catálogos, en los que podemos ver los precios a los que ellos están vendiendo ciertos productos. Entonces, la idea sería nivelarnos al precio de ellos para no ser demasiado caros ni demasiado baratos en el mercado, sino que los precios sean acordes al mercado en el que nosotros estamos moviéndonos. Otra de las cuestiones que suelen ser bastante también necesarias es, por ejemplo, la venta de los productos, porque en una máquina láser la podemos tranquilamente tener, yo que sé, trabajar en nuestra casa. No necesitaríamos un local ni nada de eso, digamos por abaratar costos en este caso. Y en la situación en la que estamos viviendo, abrir un local, pagar, no sé, de acuerdo al país en el que estén, en nuestro país, por ejemplo, hay que pagar el local, hay que pagar 1 o 2 meses de garantía por el local, entonces eso es un costo bastante elevado, así que una máquina láser la podríamos tener tranquilamente en nuestra casa, en un espacio que tengamos. Y una de las formas para vender nuestros productos son las redes sociales, por ejemplo, es lo que nosotros utilizamos bastante. Así que ahí podrían utilizar Facebook, Instagram, si tienen una página web, si pueden utilizar catálogos. Una de las herramientas que funcionan súper bien con las ventas es WhatsApp. No sé si a los que saben de marketing o a los que saben de publicidad, por ejemplo, la mayoría se dice que entre el 70-80% de las ventas se cierran por WhatsApp, así que es una de las cosas que tenemos que utilizar. Tenemos muchas herramientas en realidad, incluso gratuitas en Internet que podemos utilizar para vender nuestros productos. Si queremos ya tener, digamos, un poco, aumentar nuestras ventas ya un poco más, entonces ahí podríamos utilizar, por ejemplo, la monetización de Facebook, también Instagram. Entonces, todas esas cuestiones se las puede aprender, se puede buscar una persona que lo haga, pero en realidad no son demasiado difíciles. Entonces, generalmente las ventas es la cuestión más complicada porque podemos producir, podemos hacerlo, pero hasta conseguir los clientes, entonces ahí buscamos la opción de, como les decía, de las redes sociales. Pues si tengo un local, lo puedo hacer. Si puedo hacer un catálogo, lo puedo ir y buscar en los negocios que tienen, por ejemplo, en las floristerías, en los negocios que hacen regalos personalizados. Entonces, esas son las personas que compran, por ejemplo, las cajas, las cestas para flores y cosas así. Entonces, hay que ir trabajando, hay que ir aprendiendo, porque todo es un proceso también. Igual no todo lo que a unas personas les funciona les va a funcionar a otras. Y siempre en esto se trabaja a base de prueba y error. Como les decía, nosotros hicimos así, ahora ya tenemos un sistema un poco más establecido, donde las ventas funcionan
de diferente manera. Ya no es la típica venta de que yo solamente le subo a Facebook y espero que el cliente venga, sino que yo tengo que saber buscar al cliente mediante algunas herramientas que tienen, por ejemplo, las redes sociales, o si tenemos una página web podemos utilizar Google Ads y todas esas cosas que las empresas debemos de irnos actualizando, porque si esperamos a ser la típica empresa que solamente abre un local todos los días y espera que el cliente vaya, estamos quedando mal en este caso, porque ya no están funcionando así los negocios. Entonces, la idea es abrir nuevas opciones o nuevas formas de vender nuestros productos. Bueno, veamos, parece que leí aquí algunas preguntas. Dice, Jefferson dice, buenas noches, entonces lo recomendable sería trabajar con un tubo de 100. Yo tengo la láser de 100 un poco más de un año. Casi nunca he trabajado en el servicio de corte, sino más realizando mis productos. Pero ahora, por cuestiones de la pandemia, el negocio ha bajado muchísimo. Y claro, si tienes un tubo de 100, entonces tienes la facilidad de incluso trabajar en materiales un poco más gruesos. En este caso, si el MDF hasta unos 6, unos 8 milímetros, tranquilamente debe cortarte con tu máquina de 100. Entonces, sí, la idea es buscar nuevas formas de vender nuestros productos. Como les decía, esto de la pandemia nos ha afectado, creo que a la mayoría de negocios, y la idea es que tenemos que irnos actualizando. Como les decía, busquemos las formas de que los negocios ya no se queden solamente en un local, sino que saquémoslos y vendamos con las redes sociales. Por ejemplo, podemos vender a nivel nacional. Ya no es solo, ahora los servicios de envío, sí, en realidad son un poco caros en Ecuador, pero los podemos utilizar. Generalmente el envío o el costo del envío lo asume la persona que lo compra. Si tenemos productos novedosos, productos llamativos, productos a precios accesibles, entonces tranquilamente podemos vender a nivel nacional. Y eso es lo que en mi caso hacemos, porque a veces en nuestro sector o en nuestra ciudad tenemos bastante competencia, o tal vez el mercado en nuestra ciudad no se da para nuestro producto, entonces tenemos que utilizar esas formas. Entonces, como les decía, yo trabajo en la cuestión del marketing. Si tienen alguna duda, también les puedo ayudar en esa cuestión. A ver, veamos más preguntas por acá. No sé si me salté alguna. Dice, los controladores Druida, ¿con qué software funcionan? ¿Directo con Corel o con qué software controlo la máquina? Ya, los controladores Druida sí se puede trabajar directamente con Corel, solo que hay que instalarle un plugin que se llama RDWorks, y no es difícil, es sumamente fácil la instalación. Hay un video en YouTube que hemos subido, también lo tenemos en nuestros cursos. Ahí lo pueden ver. Tal vez más, creo que sí les hemos pasado el link de nuestros canales de YouTube al grupo, entonces ahí pueden ver. No es difícil, solo hay que tener el instalador, darle en instalar, dos o tres pasos más y ya tenemos nuestro plugin instalado en RDWorks, perdón, en Corel, y de ahí mandamos directamente a la máquina. Si es que trabajan con Illustrator, ahí sí hay que tener los dos programas por separado, porque en Illustrator no se puede incorporar el RDWorks directamente. Dice, impresora UV y una máquina láser como para trabajar en personalizaciones, ¿cuál sería más rentable? Y aquellas dos crean infinidad de cosas. Ahí dependería de alguna forma de tus contactos, de tus clientes, de lo que desees vender. Porque, claro, en las máquinas láser podemos crear una infinidad de productos en una infinidad de materiales. Igualmente en las impresoras UV. Las impresoras UV generalmente son un poco más caras, entonces ahí tal vez habría que ver el presupuesto que tienes para invertir en esa máquina.
porque si una impresora UV desde las más pequeñas debe estar en unos $8,000, mientras las máquinas láser podemos conseguirlas desde alrededor de 4,000 y a las 3,800 las que son con controladores Druida, que son los más recomendables. ¿Cómo hago el corte de contorno si imprimo en el plotter y pego el adhesivo al MDF? A ver, no entendí. ¿Cómo hago el corte de contorno si imprimo en el plotter y pego el adhesivo al MDF? Bueno, no sé qué es lo que hay que cortar, el contorno del MDF. Del MDF. Ya, entonces habría que diseñarlo, no sé, supongo que hay un diseño para el adhesivo y un diseño para el MDF. Entonces, la idea sería que los dos diseños sean compatibles y en la máquina solamente mande a cortar el contorno del MDF. O sea, que los dos diseños, al momento de diseñarles, tengan el mismo contorno. La máquina láser corta exactamente la medida que se le mande a la máquina. Entonces, el adhesivo, si imprimes la misma medida, entonces va a coincidir con la medida que vas a cortar el contorno en la máquina láser. Dice, ¿cómo hago como los muñequitos que están en el cine? Es decir, deben hacerse desde el core las dos cosas. Claro, tendría que ser diseñado en un solo programa, o si son, por ejemplo, figuras, no sé, cuadrados, rectángulos, entonces sí podrían darles las mismas medidas. Pero lo ideal sería que los dos estén diseñados en Corel, por ejemplo, o en Illustrator, de acuerdo al programa que estés utilizando, para que no haya que no sean compatibles al momento de pegarlos. Ya, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque parece que la reunión le queda poco tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna idea, algo que tal vez no leí en los mensajes? Dice, buenas noches, por favor, ¿a cuánto se puede cortar el imán? De lo que yo tengo entendido, imán no se podría cortar en la máquina láser, ya que tiene partículas metálicas y eso no creo que sea, no es conveniente cortar en la máquina láser. No sé si es muy grueso, muy delicado, puede que, no sé, digamos, dependiendo del grueso, podríamos utilizar un plotter de corte, tal vez, pero en la máquina láser, generalmente cuestiones metálicas no se cortan. Ya. ¿Alguien más tal vez tiene alguna duda? Si alguien tal vez está en Ecuador o si está pensando en adquirir su máquina láser, bueno, en Ecuador tenemos nosotros el servicio de las máquinas láser, las vendemos, las instalamos, también hacemos servicio técnico si alguien necesita repuestos. Todo eso igual me pueden escribir por interno si es que tienen alguna duda o alguna necesidad de alguno de los sistemas. También si alguien está empezando, necesita un curso, puede venirse acá y le damos un curso presencial o tenemos también cursos grabados, entonces en esa forma les podemos ayudar. ¿Cuál sería la impresora que se debe tener para aplicar los adhesivos a lo que se corte en la láser? La impresora no creo que tendría que ver o sea, tendría que ser el tamaño adecuado. Por ejemplo, si son tamaños bastante grandes, entonces lo ideal sería una impresora A3. Pero si son diseños pequeños, no importaría, creo que cualquier impresora. Eso sí, la impresora tendría que imprimir en esos adhesivos, porque hay impresoras que son sencillas y en algunos tipos de materiales la tinta queda suelta, entonces de eso tendríamos que tener cuidado. Y si podemos, pues debería ser una impresora láser igual, que la tinta es más, esa tinta no se mueve, no se chorrea como las otras de tinta líquida. Entonces, esas cuestiones tendrían que tenerlas en cuenta de acuerdo al material que vayan a utilizar.
el adhesivo, por ejemplo, no es un material que absorbe la tinta, entonces si se pudiera conseguir o si se tiene el dinero, pues lo ideal sería comprar una impresora láser. Bueno, la reunión está por terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir por interno. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche y esperemos que vamos a seguir teniendo estas reuniones todos los miércoles. Si alguien tiene dudas, si alguien necesita algún tema en especial que podamos tratar, pues nos escriben por interno y para el siguiente miércoles podríamos tratar ese tema. Y